De esto va el análisis. Para ello nos acompaña José Ignacio Martínez Cortés. Él es profesor, investigador del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM en México y del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, la CE, nos acompaña también desde México. Profesor, buenas noches, bienvenido. Tatiana, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Una de las cifras que realmente es muy preocupante, donde dice la CEPAL, 7,8 millones de personas se sumarán a los 86,4 millones cuya seguridad alimentaria ya está en riesgo. Y el informe de la CEPAL sobre todo pone el acento en la inseguridad alimentaria, pobreza y pobreza extrema. Conocer su opinión. Sí, aquí habría que agregar, Tatiana, otro elemento de que de la pandemia tenemos 210 millones de desempleados en América Latina y también resultado de la pandemia en 2023 los países de América Latina que contrataron deuda pues tendrán que pagar estos empréstitos. Es decir, el subcontinente está ahora frente a una situación económica, financiera de suyo complicada, a raíz de ahora lo que tenemos con el efecto de Ucrania, pero también lo que traemos en esta consecuencia de la pandemia. Y esto, por supuesto, hay que agregarle los eventos naturales que estamos próximos a tener en esta temporada de lluvias, ciclones, huracanes, por lo que entonces el subcontinente tendrá aún más efectos negativos que enfrentar durante todo este 2022 y, por supuesto, para 2023. Habla este informe, profesor, de desaceleración económica, aumento de la inflación lenta e incompleta, dice la CEPAL, recuperación de las, a ver que lo tengo acá, de los mercados laborales, a propósito de lo que usted habla de la situación tan compleja del desempleo, pero dice que para ello debe haber profundas reformas tributarias donde los más vulnerables sean en este momento los más beneficiados. Para eso, sin duda que se necesita profundas decisiones políticas y de economía política por parte de los gobiernos. Aquí la cuestión está en que si se incrementan los impuestos, pues esto va a provocar desinversión por un lado y por otro también que aumente los precios para que las empresas puedan tener una ganancia a raíz de este aumento de precios. Es decir, estamos viendo que la receta es nuevamente auméntese los impuestos para poder rescatar. La pregunta aquí sería, ¿a quién se va a rescatar? Precisamente allí Aquí llama, esa es la pregunta, pero que paguen impuestos las grandes ganancias y las grandes fortunas. Ellos serían los que deberían pagar más impuestos, porque vemos en varias naciones de nuestra América Latina, por ejemplo Chile y Colombia, las grandes fortunas son los que menos pagan. Argentina, por ejemplo, está avanzando sobre el tema en medio de unas muy fuertes discusiones con la oposición en contra, pero no puede salir en medio de una situación tan difícil más impuestos del bolsillo de los pobres y de la clase media. lo que usted bien describe, Tatiana, pues es un contexto que vivimos en la década de los 80, en la década de los 90, y por lo tanto volvemos a esta vieja receta que para crecer aumentese el impuesto, pero sin tocar las ganancias, el evita de las grandes empresas. Pero entonces, ¿de qué otra manera podrían salir de una situación tan difícil como la que ya estamos atravesando en nuestra América Latina? Que de hecho, esta situación en Ucrania más la pandemia lo que ha hecho es profundizarla, porque ya veníamos de profunda crisis económica, cada país con sus distintas características. ¿Cuál sería otra forma de pensar en poder recaudar dinero para atender a las clases más empobrecidas? Sin duda, aquí lo que los gobiernos de América Latina necesitan rápidamente realizar es una fuerte inversión pública, acompañada, por supuesto, de gasto público, que también provoque atracción de inversión privada. Y esto, por supuesto, creando empleo. Y algo también muy importante, combatiendo frontalmente la corrupción, porque resulta que son los gobiernos los funcionarios en turno los que más se enriquecen y esto pues paradójicamente termina pagando el pueblo latinoamericano respectivo en cada país con relación a los impuestos.
¿Hay alguna cifra sobre América Latina y la cantidad de dinero público que se vea vía corrupción, profesor? Sí, aquí vemos cómo bajo los indicadores de corrupción mundial, vemos cómo países de América Latina tienen fuertes empréstitos, tienen una fuerte inversión, pero paradójicamente no crecen. Y esto es a raíz precisamente de estos actos de corrupción, de inseguridad, aunado también a cuestiones de fenómenos naturales, y esto provoca precisamente éxodos de migración. Y el impacto de las enormes deudas con la banca internacional, por ejemplo, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el FMI, ¿qué impacto tiene? Esto lo vamos a tener para 2023. Ya Argentina está dando muestras de ello, Ecuador también, Colombia, por supuesto, Brasil. Los países de América Latina y del Caribe que fueron presionados en 2020 para contraer deuda, pues ahora tienen que pagar estos empréstitos en 2023 y el camino va a ser, como ya bien lo señalaba, cambios en la política económica, nuevamente reducir el gasto social, aumentar los incentivos, los subsidios a las empresas para atraer inversión, y esto, por supuesto, va a provocar que la economía del subcontinente no crezca, aunado precisamente por esta cuestión de desaceleración que tenemos y que estamos en miras de una posible recesión global, y por supuesto que esto va a afectar aún más las economías del subcontinente. Esto, profesor, al escucharlo, no queda más que decir que es bastante paradójico. Uno, porque bien conocemos las fórmulas cuando dicen a los gobiernos neoliberales que se lleve y que llegue al país la inversión extranjera para que irradie empleo, además empleo digno, con beneficios de carácter social como debería ser, a las clases menos favorecidas, y bien sabemos que eso no sucede. Esto de un lado, pero del otro, usted nos habla que se requiere la inversión pública, pero los gobiernos lo que hacen para buscar inversión pública es endeudarse más con la banca internacional, así que parece como un círculo sin salida. Así es, y es en este sentido donde se tiene que invertir de manera correcta. Para ello se debe instrumentar lo que metodológicamente en materia de presupuesto se llama presupuesto base cero, es decir, que se demuestre cuál es la población objetivo a beneficiar y cuál es el alcance de esa inversión. Cuando una inversión pública se realiza de manera correcta, se invierte bien los dineros públicos, esa infraestructura mínimo debe durar 10 años, es decir, que no se vuelva a invertir en ese terreno, en ese rubro, en los próximos 10 años. ¿Y qué es lo que ocurre? Sabemos que en la obra pública es donde se cometen los actos de corrupción, y no hay una inversión acorde, por un lado, y por otro también se debe invertir en infraestructura social, educación, salud, vivienda, cultura. Y esto, por supuesto, es donde va a estar expuesta la población en estos próximos años, a raíz precisamente de que no se tiene el recurso para poder realizar ese profundo gasto social. Eso es lo que se debe hacer. Por último, sobre el tema de la integración, que es una de las recomendaciones de los desafíos que plantea este informe de la CEPAL, ¿cuál es su opinión? Aquí, desafortunadamente, en América Latina y el Caribe, lo que menos hay es creación de comercio intrarregional. No tenemos optimización de mercados, ni mucho menos una instrumentación de economías, que sería lo más importante, que es lo que se debe impulsar precisamente esta inversión intrarregional para que el subcontinente pueda crecer, aprovechando que tenemos el mismo idioma, aprovechando que tenemos ventajas comparativas entre sí, y sin duda esto puede impulsar aún más el crecimiento de la región. Muchísimas gracias, profesor. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.